7 minutos nos separan de las 8 de la noche. Seguimos aquí en Díganlo con Mímica, haciéndoles compañía por www.elemergente.com.ar hasta las 9 de la noche. Y como nos dice esta cortina, siempre que la escuchamos, es como bastante trillada, ¿no? No, sí, caen monedas, pasan cosas. Pasan cosas, pasa plata por el medio. Que es lo que nos falta. Por los chicos nos va a traer la solución. Exacto, ¿vos decís? Sí, yo tengo la esperanza. ¿Qué número sale mañana? Gracias. Estamos confundiendo, chicos. Pero si tuviéramos la solución, no estaríamos sentados vestidos acá. así, tan pobres. Bueno, Estarían en Miami. puede ser. Claro. Estuvo mal la apuesta, te das cuenta. ¡Lo hicimos! Martín y Cande, nuestros columnistas de economía, ¿cómo les va? Bienvenidos. Parte de nuestros columnistas. Es verdad, porque cada vez vienen distintos, es buenísimo. Te cae gente rara, vos le dejás hablar y buenísimo. Somos un equipo de 250.000 personas, vamos a rotar todos por acá. Colectivo económico, ahí está. Me encanta. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo vinieron ahí hasta acá? Los dos tuvimos días muy largos. Martín estuvo desde la mañana dando notas, dando charlas. Dando la nota. Sí. Dando la nota. ¿Por qué tanta nota? No, porque hay... ¿Algún tema en particular? Te hacen hablar en general. Entonces, claro, tipo... En otros programas de radio, una charla de coyuntura aquí, una charla de coyuntura allá, se te pasó el día. Sí, es verdad. Tenemos una estrella de la economía acá sentada. Tremendo. Increíble. No puedo creer que esté sentada al lado. Bueno, valemos de otra cosa. Ahora nos tenemos que sacar una selfie. Sí, obvio. Yo quiero ser famoso como ellos. Olvídate. Hoy, Estado y religión. O Estado e Iglesia. No. Exactamente. ¿Cuál es el vínculo entre el Estado y la Iglesia y qué carancho tiene que ver eso con la economía? Claro. Son las dos preguntas que nos hicimos todos todo el día hoy. Bueno, básicamente ahora entiendo por qué es tan importante el Te Deum y que vaya Macri o que vaya Cristina. Sí, que esté de turno. Ahora quiero entender por qué era tan importante. Bueno, primero que nada, la primera parte es por qué es importante el Estado para la Iglesia. El Estado argentino. O sea, ¿cuánta guita le pasa a Argentina de nuestros impuestos a la Iglesia Católica Apostólica Romana? Okay. Esa es la primera pregunta que nos propusimos contestarnos. Y en verdad le pasa guita en un montón de cosas. O sea que en esto de que ahora vamos a hablar con Cande, ¿no? De que el Estado, en definitiva, reconoce que tiene que sostener a la Iglesia Católica. Eso es porque hay una cuestión tipo, si vos sos un Estado laico, no tenés que pagarle nada a ninguna religión, y si sos un Estado dicho cristiano, tenés que pagarle, digamos, una cuestión, no sé, internacional que dice eso. Bueno, en realidad en la Constitución Nacional, el artículo 2, es que el gobierno, el Estado Nacional, es católico, apostólico, romano. Entonces, en ese sentido, tiene que financiar al culto romano. Igual... En verdad dice la palabra sostiene, y está la discusión de si tiene que financiarlo o no. ¿Qué significa sostener? Claro. Nos recopa, o además nos recopa y le pasamos guita. Claro, nos pueden sostener psicológicamente. Claro. Nos apoyamos. Apoyo moral. Ojo con los apoyos psicológicos a los curas. Pero en el caso argentino significa que le pasa guita. Bien. ¿Cuánta guita hay? Mirá, por lo pronto, los obispos tienen un sueldo que paga el Estado. Le paga lo mismo que el 80% que lo que le paga un juez. Eso es mucha guita. Quiero ser obispo. Y vos 32 puntos. Un mes de obispo, ya está, después salgo. Bueno, 32 lucas. Mirá que esa mancha no se borra. Tenés razón. 32 lucas. Pero 32 lucas sin la actualización de este año, digamos. Pero además le paga guita a las parroquias que están en zonas de frontera. Le paga guita a los seminarios por traer seminaristas mayores que enseñen, ¿no? En los seminarios para ser sacerdote. Sí. Le paga jubilaciones a los sacerdotes. Vos pensás que los sacerdotes, más allá que tengan un sueldo, no aportan para la jubilación. Pero el Estado le paga una jubilación, ¿sí? Hermoso. Entonces, ya con todo eso ya tenés un montón de guita en sueldos a los curas, básicamente. Y además tenés, por ejemplo, exenciones impositivas. La Iglesia no paga impuestos. Claro, las escuelas privadas católicas entiendo que no pagan. Claro, eso igual es otro rubro más, digamos. Estos son un curro más que encontraron. Hay miles, digamos. Estas son las transferencias directas del Estado a la Iglesia, digamos. Bueno, le da todo este monto de plata, y esa plata la administra la Iglesia Católica. Justamente el Estado no se pone a auditar esa plata. Lo gracioso es que ahí juega un poco la fe, ¿no? Entonces vos siempre estás y hay una idea de... la va a devolver de alguna manera. Claro. Sí, como este sentimiento precapitalista, ¿viste? De que va a funcionar. El típico que te lo pague Dios, ¿no? Claro. Pero además la lógica, ¿no? A Dios. La lógica de... es un colegio al cual no solo le eximimos de impuestos, sino que lo subsidiamos. Por eso salen tan barato también los colegios parroquiales. Claro. Vos pensá que
más o menos el 20%, ¿sí?, de todo el presupuesto educativo en las principales provincias, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el 20% va a parroquias, ¿sí? A colegios parroquiales, a colegios privados católicos. Es un montón de guita, son literalmente miles de millones de pesos cada año. Claro, y además son 15.000 millones privadas, de pesos. O sea que cada uno de los alumnos está pagando matrícula, está pagando una cuota mensual. Claro, además, imagínate la cantidad de escuelas públicas que podrías hacer con esa plata. Ojo, pensémosla. Pero no, la usamos para eso. Entonces, entre las exenciones, el presupuesto que hay ítems en el presupuesto nacional y en los presupuestos de cada provincia, que son guita que le pasa el Estado a la iglesia para sostenerla. Y a todo esto, pará, porque yo escucho esto y ahora me quiero poner del otro lado. Bueno, ok, soy la iglesia, recibo un montón de plata del Estado. ¿Qué es lo que yo le ofrezco al Estado? En pos de toda esta plata que se me está dando. Bueno, en realidad, si vamos al rubro de los colegios, lo que se dice es que el sistema educativo público no da abasto. Entonces, las escuelas religiosas serían como un sostén. Pero en realidad eso es un argumento que se cae fácilmente porque podrías no darle terrenos a la iglesia, generar escuelas públicas y pagarle a las escuelas con públicas. La misma plata. Sí. Más o menos, ¿no? Y ahí se suma, ¿no? El patrimonio de la iglesia. Mirá, tiene un montón de patrimonio, de inmuebles, de propiedades la iglesia. No tenemos el dato en Argentina, es muy difícil saberlo, pero sí te puedo decir cuánto. Hay una investigación que se hizo el año pasado de periodistas italianos que investigaron cuánto de Italia, ¿sí?, es dueña de la iglesia. Te da básicamente que, y les digo que el 20% de todas las propiedades que existen en Italia son de la iglesia católica. No es una exageración, el 20%. Y la iglesia católica en Italia está exenta de pagar impuestos por disposición de un tal Benito Mussolini. Mirá qué dato. Que puso eso. Me suena. Igual, pará, porque decís, eso solo pasa en Italia. Claro. Eso solo pasa en Italia. Acá en Argentina seguro que no están exentas de... No, sí, están exentas de impuestos. ¿Y sabes quién las eximió de impuestos? No me digas. No te Empieza con B. Pero ¿sabes quién dictó la ley de instituciones religiosas que las registra y le da privilegios a la iglesia católica, apostólica, romana por sobre las demás religiones? Es del año 1978. Mira qué lindo no es una año, ley, claro. Es un decreto porque no había congreso ese año. Claro, justo, casualidad. Había una dictadura militar. Ustedes, yo hablan de todo esto y yo lo que empiezo a sentir es que la iglesia no es una institución religiosa, sino que es una empresa. Bueno, es que yo justamente lo que te iba a decir es que cuando hablamos de iglesia tampoco lo podemos pensar en términos nacionales porque la iglesia es como una multinacional, digamos. Claro. Está Tiene en todo sedes el en todos mundo. lados. Venden siempre la misma hamburguesa, ¿no? El cura y el cosito. Y Está infectada la hamburguesa. Agrandás tu combo con una monja. Y no quieren hacer hostias sin gluten. Es verdad, ahora ¿En serio? ahora se están Ahí bardeando, salió. con los ay, no sé el nombre de la gente esta que celíacos. los celíacos, celíacos. ahí está. Y no, tipo, pero no lo dijo, creo que no lo dijo el Papa, ojo. No. Lo dijo la iglesia. Claro. El Papa está zafó de esa. Pero es una empresa. Bueno, tiene la banca del Vaticano, digamos, tiene acciones, tiene una cantidad de plata que mueve. Y no te olvides que la banca del Vaticano, se llama el Banco del Vaticano, estuvo muy no estuvo me digas muy FMI, por sospechado. favor. No, estuvo investigado por corrupción, por lavado de dinero, o sea, el Banco del Vaticano. Una locura entrar al que es lo Vaticano que y ver que está todo bañado en oro, ¿no? Y pero eso es más viejo. Eso es de la conquista de América. Claro. Bueno, Pero te van a decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no lavó dinero alguna vez? ¿A quién no lavó dinero alguna vez? ¿A quién no se le fueron 2 pesos en el bolsillo del jean? Claro, pero lo que yo, digamos, empiezo a pensar en base a todo lo que ustedes están diciendo es que acá hay una, como una sociedad, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia. Porque Sí. entonces, si el Estado le otorga un montón de plata y un montón de beneficios a la Iglesia, ¿qué tan difícil es que el Estado sea socio de la Iglesia y de esa manera empiecen a pasar cuestiones con esa plata? Bueno, yo te remato con 2 últimos datos antes de pasar antes de dejar los datos. Pero, mira, el año pasado, a fines de 2015, esto es hace 1 año y medio, en la legislatura porteña le donaron de forma gratuita y permanente 15 terrenos a la iglesia, ¿sí? Y otros 3 se lo dieron por 20 años. En total le dieron 30.000 metros cuadrados. Insisto, tenemos una ciudad que tiene muy pocos parques, le faltan escuelas, siempre tenemos falta de vacantes, ¿no? En los jardines de infantes. Sí, es verdad. Y le estamos dando 30.000 metros cuadrados a la iglesia para que básicamente haga lo que quiera. Se supone que alguna escuela parroquial lo van a hacer ahí. Y el otro, ¿sabes cuál es la otra gran fuente de propiedades de la iglesia? Aparte de que el Estado le dona, etcétera, las herencias. Toda esa gente que se muere sin tener a quién donarle, se la deja a la iglesia. Por ejemplo, que es un dato clave que acá nos sorprendió mucho con Cande cuando lo encontramos, porque no lo sabíamos. En 2013 murió Ernestina de Lecture,
¿Sí? Justo iba a decir eso. Claro. Acá porque me acordaba el nombre. La viuda de Tito Lecture, los fundadores y dueños del Luna Park. Promotor de muchos boxeadores. Exactamente. Hay una quien le donó el 95% del Luna Park. ¿Quién es el dueño hoy? ¿Quién es la institución dueña hoy del 95% del Luna Park? Y de un montón de departamentos y obras de arte que también le donaron esta señora a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Qué zarpadez, chabón. Tremendo. Así que a veces que vayas al Luna Park a rezar. escuchar a Divididos o ver. Siento muy lo que garchado sea. en este momento. Y no satisfactoriamente, eso es lo peor de todo. O sea, no hubo vaselina de por medio, pero. Y vos fuiste monaguillo. Y yo fui monaguillo. Yo contribuí a eso. Y a él le pusieron un supositorio, dijo. Pero pará. Y encima mi abuela me puso supositorio, es tremendo esto. Pero pará, yo pienso en todo esto que me están diciendo y necesito pensar que tiene que haber alguna institución internacional que intente validar que lo que hace la iglesia, digamos, está dentro de lo legal. ¿Existe algo de eso? No. Porque quiero decir No existe nada de eso. que Argentina No hay ningún sea tipo de autoría declarada, con- sea declarada por constitución una sociedad apostólica romana significa que a nivel mundial eso sea. Es más, es sabido, es claro que en otros países, digamos, la religión oficial es otra. Sí, pero igualmente los países más pesados, si se quiere, tienen todas reuniones con el Papa. O sea, está claro que la Iglesia Católica Apostólica Romana es un poder más dentro de los poderes mundiales. Porque sea como sea que se designa él o la presidenta, van y se reúnen con el Papa. Entonces, hay un poder que es bastante directo y que se observa. Entonces, nadie va a ir a pedirle explicaciones al Papa. Nadie quiere ponerse en contra a la Iglesia Católica. Hay un miedo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Nadie se enfrenta a la Iglesia Católica. Claro, acá hay que distinguir siempre. Nosotros podemos cuestionar lo que es la iglesia en términos de poder político, incluso de acumulación de riqueza, porque lo que viste en el Vaticano, Juli, esas riquezas acumuladas ahí, y en general las riquezas que tiene la iglesia, no tienen mucha razón de ser. Ahora, después hay que distinguir la iglesia como institución social, que para mucha gente es importantísima. El laburo que hacen en algunos barrios es importantísimo porque a veces están donde no está el Estado, donde falta muchas cosas, ¿no? Bueno, a eso Y iba, eso ¿no? hay un juego, ¿no? De poderes, que justamente es lo que le da cierta entidad a la iglesia, cierta razón de ser. Sí, pero en realidad todo el trabajo que se hace en los barrios, estos trabajos más territoriales, de los curas villeros y demás, en realidad, si vamos al análisis del presupuesto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es mínimo. Claro. O sea, es más una herramienta para que digan, bueno, la iglesia está en esos lugares donde no está el Estado, pero en realidad está porque el Estado le paga. O sea, si el Estado no le pagaría, le podría pagar a otra asociación civil que no sea religiosa y que esté en el territorio. O hacerlo del Estado. O hacerlo el Estado, obviamente. Y ahí se meten esto del Estado, se nos mete con todas las leyes que se están discutiendo, y ahí hay una ley que saltó mucho en las últimas semanas. Claro, queríamos tener todo este marco, ¿no? de posicionamiento del poder de la Iglesia Católica en el mundo y en Argentina para hablar un poco de la libertad religiosa que se venía discutiendo, que es un proyecto que lleva al Poder Ejecutivo, al Congreso, y que el problema es que habilita a la libertad de conciencia a personas e instituciones. Entonces aparece la objeción de conciencia, se dice. Entonces, una persona puede, tiene derecho a invocar un deber religioso con razón a negarse a cumplir una obligación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que uno como docente o una como docente puede decir que no va a dar la teoría evolutiva porque va en contra de sus religiones, Creencias. de sus creencias. O puede, y esto afecta mucho a la educación sexual integral, no enseñarlo porque enseña el credo católico, que la educación sexual del catolicismo es abstenete hasta el casamiento. O un hospital o un médico podría negarse a dar anticonceptivos porque va en contra de la doctrina católica, o un juez de paz, ¿no? Podría negarse a casar a una pareja del mismo sexo, del mismo género, o una persona que crea que en su religión crea que los semáforos no existen podría negarse a parar en los semáforos en rojo. Digo, Claro, el límite es infinito. Claro, Claro, se claro, vuelve es un delirio. como absurdo. Y además esa persona hacia instituciones, entonces una obra social puede negarse a darte anticonceptivos, por más que legalmente esté obligado a proveértelos de forma gratuita, puede decir que no, porque sus creencias religiosas están en contra de los anticonceptivos. O sea, le da como entidad a la institución además. Sí. Sí. Y en ese sentido es peligroso porque, de vuelta, hay obligaciones que como ciudadanos nos debemos, porque es la sociedad en la que queremos vivir, y acá la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, de Macri como presidente, es básicamente, bueno, cada uno puede
obviar muchas obligaciones que tenemos como sociedad. ¿Y cómo? Bueno, ya sabemos el peso que tiene la Iglesia Católica para ciertas costumbres, ciertos debates. ¿Por qué no podemos debatir la ley de aborto? Claro, ¿no? eso mismo te iba a decir. Aborto. O sea, primero esta ley parece que contradice otras leyes pasadas, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la posibilidad de que se pueda casar una chica con una chica, un chico con un chico. Y después que, claro, o sea, sacamos de discusión la posibilidad de que exista el aborto legal, entonces. Eso es lo que Sí, es que incluso si, por ejemplo... Porque, o sea, un legislador podría decir, no, yo voy a votar, no voy a votar o me abstengo de votar porque mi religión está en contra de esto. El problema no es el legislador que no lo vota, el problema es el médico que se va a negar a hacerlo y el hospital que puede decir, Claro, acá no se hace. la ley Aunque puede esté estar. aunque esté la ley encima, puede la entidad decir que no. Exactamente. Es que de hecho está el aborto no punible y hoy en día no existe la figura formal de la objeción de conciencia. Igualmente pasa, pero esto sería formalizar la objeción de conciencia y que el médico diga, no, yo no lo hago porque no estoy de acuerdo por mis prácticas religiosas. Y en realidad estás coartando el derecho de otra persona con tu libertad religiosa, digamos. El nombre parece muy bello, pero en realidad estás coartando derechos del resto de las personas. Además, recordemos de dónde, digo, los casos famosos de objeciones de conciencia eran casos donde al objetor de conciencia le hacía un daño. Por ejemplo, los objetores de conciencia que no querían ir a la guerra en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, ¿no? Que objetaban que para ellos estaba mal, pero más porque a ellos les podía producir un daño físico, claro, evidente. Decime cuál es el daño que le produce un juez de paz casar a una persona del mismo género, a dos personas del mismo género. Ninguno. Sí, o No darle jodamos, es tu anticonceptivos laburo. a alguien que se lo Es tu pide. laburo, claro. Entonces no jodamos. Acá estamos yendo a un límite que es muy peligroso. ¿Y qué pregunta? Porque ahora quiero ir un poquito más a fondo, porque ya me agarró un poquito de bronca. ¿Quién fue el grupo político que está, digamos, llevando la ley a la legislatura? Bueno, La propuesta. el proyecto de ley sale del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está a cargo de Cambiemos. Ah, por ende, sale del Poder Cambiemos. Ejecutivo. Sí, Bien. sale del Poder Ejecutivo al Congreso y Lo manda el presidente Mauricio Macri. increíblemente se trata Puño muy y letra. rápido. Ya están diputados, tiene 2 sesiones diarias más o menos. O sea, No nos olvidemos de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿sí? Qué lindo. Sí, siempre se llamó así, hace décadas y décadas, y hay una Secretaría de Culto, dentro de la cual hay una Dirección Nacional de Culto Católico, específicamente, ¿sí? Que adentro tiene una dirección de arzobispados y obispados, y una dirección de institutos de vida consagrada. O sea, hay instituciones específicas del Poder Ejecutivo dedicadas a la Iglesia Católica. No existe para ninguna otra religión esto, ¿eh? Sí, sí. Entonces ahí tenés todo un juego. Y este es el problema de fondo, ¿no? La educación sexual integral, que decía Cande. El aborto legal, gratuito y seguro en el hospital. La Iglesia, a través de su influencia, son los principales opositores a este tipo de avances de nuestra sociedad. Y el caso... no, y además tienen todo el apoyo, no es solo la influencia, sino que además tienen todo el apoyo económico, digamos. Tienen el tremendo. apoyo económico de la educación privada católica y después te facilitan la objeción de conciencia. Entonces estás criando gente que va a salir con una concepción del mundo, con docentes que no le van a querer enseñar la educación sexual integral, y entonces estás sacando objetores de conciencia a mansalva a la sociedad a coartar los derechos del resto de las personas. Es una película de terror. Sí, es tremendo, es Y tremendo. el remate quizás es que otra noticia de la última semana es la renuncia de la única ministra mujer del gabinete de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. Tenía una sola ministra mujer, ahora ya no. No le quedó ninguna ministra mujer. Ah, bien. ¿Quién era? Era Zulma Ortiz. No vamos a hacer ningún tipo de elogio a Zulma Ortiz, pero una cosa que hizo y que fue lo que le valió un poco el puesto. raje en algún momento, fue que en octubre publicó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. O sea que hay casos en los cuales podés abortar, es legal, ¿sí? Bueno, Imagino eso que es cuando corre riesgo tu vida. Es Exactamente. cuando corre riesgo la salud o en caso de violación. Esa es un fallo a nivel nacional, pero las provincias, hay provincias que lo han reglamentado y provincias que no lo han reglamentado. Buenos Aires es una provincia que no lo ha reglamentado, o sea, en octubre parecía que lo iba a reglamentar, pero al final dio marcha atrás. Claro, dio marcha atrás y básicamente la sermonearon, usando un término eclesiástico, a Zulma Ortiz. Una de la institución que se opuso a que se instrumentara esto. No me digas, la iglesia. Bien, muy bien Fede, ahí Haciendo los va. deberes. Bien Fede, no sé cómo lo adivinaste. No, realmente una epifanía. Pero bueno, en ese juego la única mujer del gabinete y la única que quiso hacer algo que es legal, que está obligada por un fallo de la Corte Suprema, que es decir, muchachos, acá hay algo en Argentina que es legal, lo único que hay que hacer es decir a los hospitales públicos bonaerenses
que cumplan con esto, bueno, Fue ya no castigada. está, ya no es ministra por razones y dijo por una acumulación de cosas, dijo. Acumulación. Sí, está bien, de quilombo, de carta documento que le estaba mandando a la iglesia, me imagino. Pequeñas amenazas. Exactamente. Qué linda, Nos me quedamos con mucha encanta, bronca, ¿no? me encanta. Sí, ya cada vez algo más con ganas de prender fuego todo de esta columna. Pero bueno, es bueno estar informado. Es la única Por supuesto. manera de justamente empezar a intentar hacer algo. Que nos abran un poco los ojos. Así Martín es. Cande Martín, un placer tenerlos acá como siempre. Redes sociales nos quieren recordar. Si Economi- alguien tiene con alguna duda que les quedó. Economistas de base. Nos buscan en Facebook o en Twitter como Economistas de Base. Y ahí estamos, es el grupo con el cual participamos. Bueno, este grupo que rotamos tan grande de economistas, somos Economistas de Base. Ahí está. Increíble tenernos acá. Muchísimas gracias por todo. Y a llorar a la iglesia, ¿no? Sí.